Les decía que estamos en una serie de predicaciones para renovarnos, y da la coincidencia o la diosidencia de que nosotros estamos en ayuno, y eso nos ayuda un poco más a la renovación. Pero comenzamos con una predicación acerca, antes de que terminara el año como un obligatorio, acerca de lo que necesitamos o las áreas más importantes para ser renovadas. Si usted no lo ha escuchado, puede ir a internet, ccilondon.com, y escucharlas y aprender un poco de las áreas más importantes que necesitan ser renovadas y el impacto de esas áreas en su vida. Pero la siguiente predicación que dimos fue 3 maneras básicas de acercarnos a Jesús. Si usted está en este momento intentando buscar y aprendiendo cómo me puedo más acercar a Dios, a Jesucristo, entonces ahí usted va a encontrar 3 herramientas importantísimas y esenciales. Y ahora estamos en la última de las predicaciones, que son 3 maneras de alejarnos de Dios. Y todo esto que estamos haciendo, hemos ido por esas 3 puntos o 4, intentando enseñar a la iglesia cómo identificar si está volviéndose, si necesita renovarse, si necesita volver a coger las fuerzas espirituales, si se le acabó el deseo de buscar a Dios, o si se siente agotado, si siente pereza espiritual. Bueno, todo aquello que habla del desánimo y de volver a ser renovados. Bueno, fue el mismo Señor Jesucristo quien dijo esta declaración: una persona no puede echar vino nuevo en un odre viejo. Repita conmigo: odre viejo. Y la razón o la comparación que hacía el Señor Jesucristo acerca del odre viejo es que los odres eran contenedores, eran maneras, eran envases para llevar el vino hechos de piel. Y cuando ese envase se volvía viejo, se volvía antiguo, en el momento en que echaban el vino nuevo, lo dañaba, lo rompía. Y el Señor hace una comparación entre nosotros y su presencia, y nos dice que nosotros somos los odres, y que si estamos viejos, añejos, dañándonos por dentro, resecos, las cosas nuevas de Dios no nos van a entrar muy bien, nos van a desequilibrar, nos van a muchas veces a desestabilizar. Por eso Él dice: antes de que yo haga algo nuevo en ustedes, renuévense, vuelvan otra vez a entender por qué están haciendo lo que hacen, por qué aman a Dios, qué es lo que los ubica, qué es lo que los está animando, cuál es la visión de su vida con Él. Y ese es el momento en el que estamos intentando renovar todos estos odres que hay aquí, algunos viejos como yo, pero estamos intentando renovar esos odres para que Dios pueda hacer cosas buenas, nuevas, renueve sus proyectos, todo lo que Él quiere hacer con nosotros. Entonces quiero que escriba allí en sus notas el principio de esta predicación, y el principio es muy sencillo. Anote conmigo: tengo que renovarme si quiero una mejor relación con Dios. Si quiere anotarlo: tengo que renovarme si quiero una mejor relación con Dios. Y este es el principio que hemos ido hablando en estas predicaciones. Si quiere una mejor relación con Dios, necesita renovarse, renovar su mente, renovar su alma, su espíritu, para caminar con el Señor. Ahora, a partir de entonces de entender esto, quiero llevarlo a repasar brevemente lo que hicimos y de qué hablamos la semana pasada. Y dijimos que hay 3 procesos que pasan en los creyentes en la Biblia, en el Antiguo Testamento, en las iglesias del Nuevo Testamento, en las iglesias contemporáneas, acerca de la falta de renovación o cómo comienzan a alejarse de Dios. Y quiero que sepa que esto se aplica a usted y a mí en la fe que usted tenga. Y el primer concepto es que la gente pasa por apatía. Repita conmigo: apatía. Más fuerte: apatía. Y eso hablamos la semana pasada. ¿Y qué es la apatía? La apatía, si quiere anotar en sus notas, en sus apuntes, la apatía es el desánimo espiritual. Es el desánimo espiritual en una persona. Todos los grandes movimientos en contra de Dios comenzaron con apatía, comenzaron con desánimo espiritual. Todas aquellas personas que se alejaron, dejaron su fe, comenzaron con una apatía espiritual, con una pereza, un desánimo espiritual. Dijimos algo importante la semana pasada: que esa apatía no ocurre por factores externos, siempre ocurre por factores internos. ¿Qué quiero decir con esto? Que Jesús prometió dice, en el mundo, aquellos que lo seguían le dijeron: chicos, en el mundo ustedes van a tener aflicción, van a ser perseguidos, en sus casas van a tener enemigos, van a pasar por dificultades, los van a perseguir por causa de la fe, van a pasar muchísimas cosas. Algunos de sus discípulos terminaron exactamente siendo crucificados, en el caso del apóstol Pedro como él, pero
boca abajo, en contrario. Y terminaron todos los discípulos muriendo como murió Jesús, es decir, iban a ser perseguidos. Sin embargo, ninguno se desanimó. Si se hubieran desanimado, no hubieran dejado que los sacrificaran, no hubieran entregado su vida por Jesús. Al contrario, siguieron tan animados y tan fuertes. ¿Por qué? Porque el problema del desánimo no es externo, es interno. Entonces, quiero que sepa esto: si usted se siente desanimado con Dios, si usted siente que Dios no es, que no escucha la voz de Dios, es un problema interno, no es un problema externo. No tiene que ver con su esposa, no tiene que ver con la iglesia, no tiene que ver con sus finanzas, tiene que ver con algo interno. Y la primera razón, para que lo anote allí, en lo que comienza el desánimo, es con no cuidar su corazón. El desánimo siempre comienza con no cuidar mi mente. La mente, bíblicamente hablando, es el corazón, o el corazón, bíblicamente hablando, es la mente. Y Jesús, el Señor, nos dice en su palabra, a través de ella, en el libro de Proverbios, en muchos otros lugares, dice: por todas las cosas, sobre todas las cosas, cuiden su mente, cuiden qué es lo que piensan. Entonces, una persona no se vuelve apática en un momento a otro, sino que se vuelve apática porque descuida su mente, descuida su alma. Pero la segunda razón, cómo nos volvemos apáticos, es no poniendo a Dios de primero. Anótelo allí y repita conmigo: no poniendo, más fuerte, no poniendo a Dios de primero. Entonces, aquellos creyentes, aquellos que estamos caminando con el Señor, dejamos de poner a Dios porque nuestras mentes van cambiando, nuestro pensamiento, y decimos qué pereza, y volteamos a Netflix, volteamos a otra cosa, al trabajo, a otras cosas que tienen placer aparentemente, y de repente pasamos al segundo punto de esa apatía, y es descuidar las primeras cosas, dejar de poner a Dios de primero. Entonces, por alguna razón, nosotros dejamos de orar principalmente, quizás dejamos de leer la Biblia, y usted deja de entregarse y se distrae con otras cosas. ¿Cuánto le ha pasado esto? Levante su mano si usted ha vivido esto. Bueno, cada rato lo vivimos, y precisamente lo que hace el ayuno es volvernos a esos hábitos espirituales. Pero la tercera razón por la cual tenemos apatía es por no perdonar. Repita conmigo: no perdonar. Anótelo allí si quiere, para que lo lleve en sus apuntes a casa. Y cuando no perdonamos, rompemos un principio espiritual. ¿Cuál es el principio espiritual? Que toda relación con Dios, con el Dios de la Biblia, con el Dios del cielo, está basado en el perdón. Ahora, esto no trata de su salvación, esto trata de su relación y comunión con Dios. Cuando usted deja de perdonar a la persona que hay al lado en su vida, y usted tiene un resentimiento con alguien, deja de fluir el amor suyo hacia él. Dios dice: el amor mío deja de fluir hacia ti, porque está basado en el perdón. Es como un tubo que viene de parte de Dios, o una conexión que tenemos de agua, por decirlo así, pero en realidad no es agua sino perdón, y cuando se bloquea, pues no hay perdón para allá y no hay perdón para acá. Entonces, el dejar de perdonar nos vuelve apáticos, nos contamina. Entonces quiero que usted se detenga rápidamente, si no lo ha hecho, y piense con quién tiene algo, con quién tiene una situación y necesita perdonar. Es imperativo. Si usted quiere caminar con Jesús, tiene que perdonar. Usted no puede, no hay nadie quien camine con Jesús y no perdone y crea que no puede, que no tiene que perdonar. Es contrario a la palabra de Dios. Usted nunca va a encontrar eso. Pero la siguiente parte, entonces, este es el proceso de la apatía. La persona entra en apatía, en desánimo espiritual. Pero el siguiente punto en la que la persona entra es en apostasía. Repita conmigo: apostasía. De lo que vamos a hablar hoy, pero rápidamente le cuento. Apostasía es dejar la fe. La persona comienza a dejar la fe en la que ha creído. Y es el siguiente paso. Hoy pasa con naciones, le dije que pasaba, y lo vemos a través de toda la Biblia, y en creyentes. Y después de que la persona, que es lo que vamos a explicar el día de hoy, acerca de la apostasía, entra en algo que se llama anarquía. Repita conmigo: anarquía. Entonces, apatía, apostasía y anarquía. Y la anarquía es cuando la persona definitivamente se rebela en contra de Dios. Ahora, quiero que nos enfoquemos el día de hoy en el segundo punto, y la próxima semana miraremos la próxima semana no, tenemos invitado al misionero Jorge, y además van a venir Emma y Belén. Denle un aplauso a Dios, qué chévere, ¿no? Pero vamos a enfocarnos, y la siguiente semana terminaremos con esta serie de predicaciones de cómo renovarnos. Entonces, ¿qué es la apostasía? Lo dijimos allí, usted lo tiene en sus notas. La apostasía es dejar la fe. Repita conmigo: dejar la fe. Ahora, aunque la palabra apostatar usualmente se refiere a dejar totalmente la fe, quiero que sepa una verdad muy importante: la fe no se deja totalmente de la noche a la mañana.
Esto es como los matrimonios. Los matrimonios no se acaban de la noche a la mañana. Un matrimonio se comenzó a acabar hace 1 año, 2 años, cuando se descuidaron ciertas cosas y se dejó de perdonar. Bueno, lo mismo es con la apostasía en el creyente y con usted y conmigo. Entonces, esa apostasía no pasa de la noche a la mañana, sino que pasa cuando nosotros vamos caminando poco a poco y nos soltamos y nos vamos separando de la verdad o de la fe que hemos creído. Y eso pasa muy suavemente, muy sutilmente. Ahora, hay varios tipos de personas, o hay 2 tipos de personas que la gente le llama apóstatas. Y yo quiero quizás dividirlo en 2 tipos de personas para poder explicar y explicar una otra verdad muy importante. Hay gente que cree que apostatar es salirse de la iglesia. Y sí, los apóstatas terminan saliéndose de la iglesia, pero una persona que no ha creído en Dios no es apóstata. Es decir, una persona que comenzó a venir a la iglesia y quizás tuvo 1 año y estuvo observando y estuvo intentando tener una relación con Dios. Sepa esto y entienda que la relación con Dios, y esto es algo que usualmente lo sabemos por la experiencia común, para que una persona entienda y conozca a Jesús, usualmente son 2 a 3 años. ¿Sí? Quiero que sepa, cuando usted va conociendo, es como cuando usted conoce a una persona y usted va aprendiendo a caminar con ella, a hablar con ella, a conocerla, es más o menos la relación que tenemos con Jesús, de 2 a 3 años. Entonces hay personas que en el primer mes dejaron de venir y la gente dice son apóstatas. Y uno no son apóstatas porque no conocen a Dios. Seguramente Dios los va a llamar más adelante. Pero el apóstata es el que caminó con Jesús, el que tuvo una relación profunda con Dios, y esa relación lo edificó, lo llevó hacia adelante, lo hizo crecer y tenía a Jesús en su corazón, pero en un momento dado apostata de su fe y apostata por la apatía. Entonces quiero que anote un par de principios importantes acerca de esa persona. Bueno, primero que todo, el apostatar, para apostatar, anótelo si quiere, no tiene que irse de la iglesia. Lo primero, a veces pensamos que el apóstata es el que dejó hace 5 años la iglesia o el que deje venir. No, se puede apostatar dentro de la casa de Dios. Y anótelo allí, se puede apostatar dentro de la iglesia. Y es muy posible que usted en este momento esté inclusive entrando en esa apostasía, en las primeras partes de la apostasía, y eso es lo que vamos a hablar también en los siguientes momentos. Ahora, el siguiente principio, entonces hay gente que está apostatando dentro de la iglesia. Hay gente que está apostatando de su fe. También podemos escribir allí, si quiere, la apostasía no pasa de la noche a la mañana, tiene que comenzar en algún lugar. Y el siguiente punto que quiero que me gustaría que lo pusiera ahí, es que la apostasía comienza con la apatía. No puede haber apostasía sin apatía. Y estamos hablando de hombres que han sido herejes, que han dejado la iglesia grandemente, que han hecho cosas, se han dividido y han hecho gran daño. Pero aquí yo no estoy hablando de ellos, yo quiero hablarle de usted y de mí, y cómo nosotros comenzamos a ser apáticos y cómo comenzamos a apostatar de las cosas de Dios. Ahora, otro punto muy importante es que a pesar de que la apatía comienza con cosas internas, la desilusión y el desencanto con las cosas de Dios comienzan con cosas internas, no las externas. La apostasía tiene una mezcla. Muchas veces tiene algo interno, pero que deja que las razones externas influyan para que la persona deje de vivir la vida como tiene que vivirla. Entonces, frente a esto de la apostasía, quiero decirle que la razón principal es interna. A pesar de que haya factores externos, siempre va a ser interno. Recuerda que el Señor dijo: en el mundo tendrán aflicción, pero confíen que yo he vencido al mundo. ¿Sí? O sea que siempre vamos a tener muchas razones, y yo lo explico muchas veces como un matrimonio. ¿Cuántas razones tengo yo para divorciarme de mi esposa? Miles de razones. Usted tiene miles de razones. En mi matrimonio hemos peleado por la luz, hemos peleado por el agua, por el dinero, por la comida, por cualquier cosa, porque me muevo mucho durmiendo, porque ronco, por cualquier cosa. Hay miles de razones para uno divorciarse, y ustedes pueden ponerlo, y hoy hay miles de razones para uno decidir una iglesia. Y le voy a decir esto: hay miles de razones para dejar a Dios, pero solamente una razón para seguir, y es el compromiso. La razón para seguir caminando con Dios, caminando en un matrimonio, caminando, es el compromiso que yo tengo con Dios. Y eso es lo que marca la diferencia. Ahora, muchas personas creen que una persona salva es una persona que viene a la iglesia.
Es una persona que continuamente está haciendo algo, que está leyendo la Biblia, que está diezmando, que está haciendo algo, y pensamos que esa es una persona que es salva. Pero quiero darle hoy en el libro de Juan, primera de Juan, capítulo 2, versículo 19, en sus notas, quiero darle una marca de un verdadero creyente. Y usted se va a asombrar de esto hoy. Es la marca del verdadero creyente. Y esa marca del verdadero creyente es perseverar hasta el fin. Repita conmigo, perseverar hasta el fin. Pastor, ¿cómo sé si esa persona es salva? ¿Cómo sé si esa persona realmente camina con Dios? Mire, muchas veces no se sabe. La cizaña y el trigo tienen que crecer juntos. La clave nos la dice Dios, que es una de las claves es persevera hasta el fin. El verdadero hombre que camina con Dios es el que va hasta el final de los tiempos. Es el que siguió hasta la última meta que hay. Entonces, note lo que dice primera de Juan 2:19 y cómo nos lo explica el apóstol. Dice, ellos salieron de entre nosotros. Repita conmigo, entre nosotros. Quiero que circule esas palabras, de entre nosotros. Lo primero que el apóstol dice, hay gente que va a salir de nosotros, de entre nosotros. Note lo que sigue en la siguiente parte del versículo. Pero en realidad no eran de los nuestros. Repita conmigo, no eran. Más fuerte, no eran de los nuestros. Ahora circule esas palabras, no eran de los nuestros. Entonces, salieron de nosotros, pero no eran de los nuestros. Ahora note lo que sigue en la siguiente parte. Porque si lo hubieran sido, se habrían quedado con nosotros. Y quiero que circulen las palabras, si lo hubieran sido. Si lo hubieran sido, se hubieran o se habrían quedado con nosotros. Ahora, punto, sigue el versículo diciendo, pero sucedió así. Repita conmigo, sucedió así para que se viera claramente que no todos son de los nuestros. Ahora quiero que circule la palabra, no todos son de los nuestros. Ahora, no estoy hablando que cuando una persona sale de la iglesia y sale y se va a otra iglesia o pasa en un tiempo, nosotros tenemos personas que están aquí con nosotros por un fin de semana, otros que están por varios tiempos, 3 meses, 4 meses, otros que vienen a restaurar sus vidas, vuelven a sus iglesias, otros que pasaron por la ciudad y tienen que seguir y continúan. No estoy hablando de ellos, estoy hablando cuando una persona apostata totalmente de su fe, cuando comienza a decir, ya Dios no ha caminado conmigo. Muchas veces, por supuesto, vuelvo y digo, por factores externos. Entonces, el apóstol Juan nos indica que una de las claves de una persona que camina con Dios es el que llega hasta el final. Repita conmigo, llega hasta el final. Y eso es muy importante que usted lo entienda en su teología y en todo lo que usted vive con su relación con Dios. Ahora, quiero que sepa que existen entonces varias causas y síntomas o varios enemigos de su fe que lo llevan a apostatar. Y quiero hablar de 3 de ellos hoy. Ahora, hay otros que son conocidos, por ejemplo, creer mentiras, no conocer su fe, y por eso usted dice, hay personas que de repente un familiar falleció y dice, bueno, ya quiero apostatar de mi fe. Están equivocados sin entender cuál es el propósito de Dios acerca de la muerte. Muchas veces los desaniman y entran en apostasía porque no supieron comprender qué es y quién es Dios. Y eso es en realidad una manera de apostatar o salir por eso. Hay unos que están los ataques demoníacos, por supuesto, y hay muchas otras razones, pero yo quiero hablar de 3 enemigos puntuales y 3 enemigos para que le van a ayudar a entender y le van a ayudar hoy a renunciar y a decir no quiero apostatar. Bueno, quiero llevarlo al primero. ¿Cómo entro? El primer enemigo de la apostasía es cuando apoyo la división. Cuando apoyo la división, anoten sus notas o en sus apuntes si quiere. Cuando apoyo la división, el primer enemigo de su fe es la división. Pastor, no sé, yo pensé que el primer enemigo de mi fe era Satanás, pensé que el primer enemigo de mi fe era el pecado. Y vamos a mirar en una parte qué significa la apostasía en cuanto a la división. Pero el primer enemigo de su fe es la división. Y quiero ser supremamente enfático. Entonces usted, la persona entra, y no sé si usted ha entrado en este momento en esa etapa, usted está entrando, necesita ser riguroso y observar qué es lo que está pasando con su fe. Miren, el otro día lo contaba en la primera reunión que me entró alguien, me dijo me dieron una orden, yo tengo jefes, y no me gustó. Y comencé a pensar, digo, tengo que cuidar mi corazón, porque ¿por qué no me gustó? Me estaba revelando en mi corazón. Y con el tiempo usted tiene que andar con las cuentas muy claras con Dios. Y comencé a pensar y a intentar entender por qué me estoy rebelando. Y necesito estar muy pendiente porque la rebeldía me lleva a la apatía.
Quiero que sepa que eso es para todos nosotros, es igual. Ahora, en cuanto a la división, es muy parecido. Si usted tiene pensamientos de división, si tiene pensamientos que lo están llevando a apartarse de lo que usted cree, cuídelo muy bien, porque el siguiente punto es estar lejos de la casa de Dios, lejos de su presencia y terminar en anarquía. Ahora, entonces, anote allí si quiere, ¿por qué la división es una causa de apostasía? Porque la división es la base de la apostasía. Apostasía es separarse de Dios. La apostasía es separación. Repita conmigo, separación. Y de hecho, la primera y la más grande apostasía que ha existido en toda la Biblia, la primera fue la apostasía por una división entre Adán y Eva. Repita conmigo, Adán y Eva. Y quiero llevarlo a las notas que usted tiene allí, a Génesis capítulo 3, versículo 1 al 2. Y quiero que conmigo vaya con esto. Y necesito que usted se ponga en este contexto que está pasando. Y voy a leer en los siguientes momentos cómo Dios le dijo a Adán y Eva que ellos dejaran de comer del fruto del árbol de la vida. Y sin más explicación, usted lo diría, viéndolo desde afuera, Dios simplemente le dijo, no comas de este árbol. Y usted diría, qué cosa tan ridícula. Dios diciéndole a una persona, no coma de un árbol. Y cómo eso causó todo lo que ha causado al día de hoy. Bueno, note lo que pasó en el versículo 1. Y dice, pero la serpiente era astuta. Está hablando de Satanás. Cualquiera que lea la Biblia sin el capítulo 3 de la Biblia no la va a entender. Quiero que sepa esto. Y qué bueno que usted mañana va a recibir el primer link de audio de el autobús bíblico. Pero note lo que dice. Ahí vamos a explicar eso. O se va a explicar, no lo voy a explicar yo, sino el doctor Vernon McGee, quien hizo los estudios. Ahora note lo que dice. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo de que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo el árbol del huerto. Versículo 2. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. O sea, Dios le había dicho, tienes miles y miles de árboles, pero hay un fruto, hay un árbol que no puedes comer. Bueno, versículo 6, saltamos unos versículos más adelante, usted los tiene allí en sus notas. Y dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. ¿Bueno para qué? ¿Para qué? Para comer. Ella no quiso seguir, simplemente dijo, es bueno para comer, no pasa nada. Dios lo dijo, pero es bueno para comer. Muy bien. Y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar sabiduría. ¿Para alcanzar qué? Sabiduría. Dijo, con esto lo que como no pasa nada. Me como esto, no hay ningún problema y sigo lo que tengo que hacer. Obviamente comenzó con un engaño que tenía en su mente. Ahora, mire lo que dice en la siguiente parte del versículo. Y tomó de su fruto y comió. Quiero que circulen las palabras, y comió. Y también dio a su marido, el cual comió así como ella. Circulen las palabras, el cual comió. Miren, Adán nunca se imaginaría el efecto que tendría simplemente haberse comido este árbol. Este fruto del árbol. Y no fue una manzana, no fue la vida sexual, porque Dios es el inventor de la sexualidad. Fue simplemente el árbol del conocimiento del bien y del mal. Sus ojos fueron abiertos en ese momento. Ahora, la Biblia nos dice más adelante en el libro de Segunda de Corintios que Adán, a través de Adán entró la muerte a todo el mundo. A través de Adán el hombre comenzó a pecar. A partir de ese momento nos dice la palabra de Dios que Adán comenzó a cambiar con Dios a nivel espiritual, emocional y a nivel físico. De hecho, Adán murió. Repita conmigo, Adán murió. Y a partir de eso, el hombre no estaba diseñado para morir, pero Adán, a través de esa pequeña acción, era muy sencilla, no mató a nadie. Él, a partir de esa acción, entró algo que se llama división con Dios. Y esa es la primera apostasía. Apostatar es dividirse, es salir y dejar a Dios. Entonces, si él hubiera pensado en esto, seguramente no lo hubiera hecho. Pero quiero que sepa esto, usted y yo hoy luchamos en estar con Dios, en tener, estamos en un ayuno. La gran mayoría de personas dicen, yo no creo en Dios, y tienen gran dificultad en creer quién es Dios y en conectarse con Dios por una gran razón, porque Adán comenzó con una división, a apostatar con él. Y note lo que dice en la siguiente parte del versículo. Voy a el versículo 8 en sus notas. Y oyeron la voz de Jehová Dios. ¿La voz de quién? Dice que paseaba en el desierto.
o que se paseaba en el desierto al aire del día. Era la manera como Dios caminaba con ellos, se paseaba con ellos en el desierto y tenían una conversación. Usted puede imaginarse, esto es casi que impensable para nosotros. Había una relación ¿de qué? De comunión. ¿Cómo era la relación? De comunión. Era una relación de amigos, de amistad. Hablaba con él. Pero en ese día, a partir de esa pequeña situación, a partir de ese pequeño evento, que no es tan pequeño, por el efecto que tiene, nos dice la palabra de Dios lo que sigue a continuación. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Dios. Repita conmigo, se escondieron. Quiero que circule esas palabras. Esas palabras necesitan estar en su vida. Debido a ese momento, a la ruptura que hizo, el hombre se escondió. La palabra esconderse quiere decir dividirse. Habla de salir del lugar, de dejar de confiar en Dios. Cuando nosotros apostatamos de nuestra fe, lo que estamos haciendo es dejar de confiar en Dios. Por eso es que decimos que la primera razón, la primera cosa, la primera situación que me lleva a mí a apostatar de Dios es apoyar la división. Cualquier tipo de división hace que nosotros apostatemos de Dios. Bueno, el Señor Jesús dijo acerca de los ataques del enemigo, dijo, herirá la cabeza y las ovejas se dispersarán. Pero también dijo unas palabras como estas, dijo, aquellos que tengan un reino dividido entre sí, nunca más van a poder prosperar. Entonces piensen esto, para ayudarlo, para poder entender lo que estamos hablando. Cuando una persona no mantiene la unidad en su hogar, comienzan a dificultarse, a aparecer cosas demasiado dañinas en su vida y comienzan a dañarse sus vidas. Los hogares, por ejemplo, un hogar que se divida, un esposo que se divida con su esposa, una iglesia, un país dividido entre sí. Usted conoce países que están en revolución, son países que están trabajando totalmente divididos. Entonces quiero decirle esto, uno de los más grandes assets, como se dice en inglés, el más grande patrimonio que usted tiene en su vida espiritual, emocional, no es su trabajo, no es su casa, no es su carro, no es su cuenta de ahorros. El más grande patrimonio que usted puede llegar a tener es la unidad. Pastor, ¿cómo es eso? ¿Por qué es la unidad? Mire, no importa si una pareja está mal financieramente, si están unidos, siguen adelante y trabajan. No importa si un miembro de la familia está enfermo, si están unidos, continúa. No importa si una iglesia pasa por una situación, una crisis, si están unidos, continúa. Y eso es más valioso que cualquier otra cosa. Y yo le voy a ser honesto, no pensé que fuera así. Siempre me ha aterrado este pensamiento. Desde hace algunos años para acá he venido pensando el valor de la unidad. Y digo, no hay una cosa más fuerte que el valor de la unidad. Voy a nombrarle algo que va a venir en este momento, pero quiero decirle el siguiente punto. Entonces, ¿cómo salir de la apostasía? ¿Cómo salir de ese pensamiento? Y yo quiero que usted revise si usted en este momento está pensando, no quiero, estoy mal con mi esposa, estoy mal, no quiero continuar con mi familia, y quiero que piense en el número de veces que Dios dice, padres honren a sus hijos, o hijos honren a sus padres, esposos tengan buena relación con sus esposas, esposas tengan buena relación con sus esposos, y comienza a hablar de todos estos tipos de patrones, y inclusive son unas leyes de parte de Dios, las leyes del Señor Jesucristo. Y cuando usted piensa en esas leyes, usted dice, todas me llevan a algo, me llevan a estar unido. Note esto, no dice, hijos honren a sus padres si son buenos, si esos padres le dieron lo mejor. No dice honren a sus padres y no los honren si esos padres son unos desgraciados. Lo que dice, honren a sus padres. Ahora, ¿por qué la insistencia de honrar? Porque la honra trae la unidad. Y la unidad vale. Mire, la unidad en su casa vale muchísimo. Es una de las cosas que usted más tiene que proteger en su casa. Que nada le venga a dividir su hogar, su pareja, sus hijos, todo. Usted debería mirar si hay algo que está de parte de sus hijos entrando en la relación en su hogar. Usted tiene que detener todo lo que está haciendo ese hijo y decirle, un momento, nada me puede desequilibrar y desestabilizar mi hogar. Ahora, esto es una verdad para nosotros. Entonces, ¿cómo salgo de la apostasía? Y escuche lo que vamos a escribir, o lo que me gustaría escribirle. Aquí dice, cuando aprendo a amar la unidad. Y podemos cambiar eso arriba en las notas. No escriba lo que dice allí. Dice, cuando aprendo a amar la unidad. Necesito que escriba eso. Amar. Amar no es lo mismo que apoyar. Apoyar es simplemente un gesto que me sale para hacer algo. Pero amar es otra cosa. Miren, les tengo que insistir. Necesita aprender a amar la unidad.
necesita aprender a amar, a cuidar, a proteger la unidad. La unidad es de las cosas, vuelvo a decirle, más importantes de su familia, pero es de los valores más importantes que usted tiene en su vida. Es de los valores más importantes que usted pueda aplicar en cualquier situación. La unidad se paga, la unidad hay que mantenerla, la unidad hay que protegerla, la unidad vale dinero. Mire, todo lo que estamos haciendo acá es para estar unidos. Usted sale con su esposa a comer o con su esposo, le decía en la otra reunión, para mantener la unidad. Usted va y la lleva a un buen restaurante. Usted da un regalo, ¿para qué? Para amar y mantener el vínculo de la unidad. Usted todo lo que hace, todo lo que nos ayuda a mantener la unidad es como aquello que mantiene el pegante que mantiene las relaciones. Pero esa unidad no es algo que pase simplemente porque pasa. Esa unidad no es algo que simplemente pase porque, bueno, todos tenemos unidad y vamos a comer juntos. Usted puede estar comiendo con una persona juntos, pero no estar unidos. Están en la misma mesa. Y lo vemos con nuestros hijos. Estamos en la misma mesa, son varios, y uno puede estar en el teléfono y el otro estar en otra cosa. Y usted no está en unidad. Usted puede estar en la misma iglesia y no estar unidos. La unidad es una actitud del corazón, y es la que es, y todo lo que vaya en contra de la unidad va en contra de su fe. Ahora, quiero llevarlo a las palabras del Señor Jesucristo en Juan 17, versículos 20 al 22, en esta paráfrasis. Vaya conmigo, usted lo tiene allí, y le voy a explicar algo que para mí ha sido fundamental y debe ser repetido y debe ser enseñado como una fortaleza y una visión, una verdad absoluta de la palabra de Dios. Note lo que dice en el versículo 21. Lo voy a poner en contexto. Estas son las últimas palabras del Señor Jesús en la tierra. Y son las últimas palabras, y además no solamente son las últimas palabras, sino es la oración de Jesús por sus discípulos. Y él comienza a orar y a pedirle al Padre por ellos. Ellos no volverían a verlo, sino que ya recibirían el Espíritu Santo. Pero note la oración, y siempre me pregunto lo mismo. Yo estaría en ese punto y me pongo en los zapatos del Señor Jesucristo y diría, bueno, la iglesia, ¿qué necesita? Un local más grande. Y el Señor estar orando, me lo imagino, dales un local más grande. Dales más gente, dales más recursos, dales más gente que tiene que fe. Multiplica sus iglesias. Y el Señor no ora por ninguna de estas cosas. Ora por la unidad. Y note lo que dice en las siguientes partes del versículo que vamos a leer. Juan capítulo 17, versículo 20. Mire el Señor diciendo, te pido que se mantengan unidos. No dice, te pido que tengan más carreras. No dice eso. Te pido que tengan más lectura. Te pido que sean más inteligentes. Hubiera pedido eso para muchos de nosotros y las cosas serían más fáciles. Pero no está pidiendo eso. Te pido que tengan más provisión. No está pidiendo eso. Note lo que dice. Te pido que se mantengan unidos entre ellos. Repita conmigo, unidos entre ellos. Y por favor, circule estas palabras porque son muy importantes. Dijo, te pido que se mantengan unidos entre ellos. Es increíble, para mí es sorprendente. Yo, Señor, ¿por qué no pediste que fueran más fuertes, que tuvieran más revelación? ¿Por qué no pediste que fueran más organizados? ¿Por qué no pediste que fueran más gente, que fueran superiores, que manejaran el dinero mejor que los demás, que tuvieran y que mandaran todo económicamente y políticamente, ya se harían todos los cambios buenos que tú querías? Y él dijo, no, eso no me interesa. Me interesa es que estén unidos. Si son mi pueblo, quiero que estén unidos. Ahora, usted que tiene hijos, usted piensa dejarles una herencia, digamos. Y cuando usted está pensando dejarles la herencia, cuando se da cuenta, ya usted en su lecho de muerte, que todos están peleando, ¿cómo se siente? Usted se siente que es un desgraciado, que lo que ha hecho no sirvió para nada. ¿Es así o no? Qué triste cuando los hijos se dividen repartiendo la herencia. Yo conozco familiares que hasta han borrado de las fotos de sus hermanos y dice, ¿para qué les dejé herencia? Entonces las palabras del Señor son correctas. Les pido, Señor, si una cosa te pido por estos chavales, por estos muchachos, es que se mantengan unidos entre ellos. Ahora note lo que dice en la siguiente parte del versículo, y que así como tú y yo estamos unidos, también ellos se mantengan unidos a nosotros. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué Él pide que estén unidos? Porque es el reflejo de la relación que hay en el cielo.
Usted nunca va a ver al Espíritu Santo para un lado, al Señor para otro y al Señor Jesucristo para otra parte. Usted nunca va a ver división. La división es directamente satánica. ¿Qué fue lo que hizo Satanás en el cielo? Lo dividió. Por eso cuando una persona viene y divide un matrimonio, divide una casa, divide una amistad, divide una iglesia, divide una célula, tiene que tener muchísimo cuidado, porque esa división lo que está haciendo es desprendiéndolo de Dios, desprendiéndolo de la fe. Es interesante que la primera división que hubo fue la más grande apostasía, y que nosotros hoy luchamos tan fuertemente en nuestro interior. Mire, Adán y Eva caminaba con Dios todos los días y hablaba con Dios uno a uno y vivía con Él y hacía todo lo que hacía con Él y hablaba y le entendía y recibía las órdenes directamente o lo que fuera delante de Dios. Usted y yo tenemos que cerrar los ojos para esperar y entender la palabra de Dios. A veces es hasta difícil. Usted dice, ¿será que Dios me está contestando? Tiene que ver con la división. Ahora, note lo que sigue en la siguiente parte. Entonces, ellos tienen que creer para mantenerse unidos como es en el cielo. En el cielo hay división, en el cielo en el cielo hay unidad, no hay división. Note lo que sigue en la siguiente parte. Así la gente de este mundo creerá que tú me enviaste. Repita conmigo, así creerán. Más fuerte, así creerán que tú me enviaste. Escuche, esto es sorprendente. La gente de afuera no viene a la iglesia y no se queda en la iglesia porque la iglesia sea bonita. Y aunque usted ponga una pantalla de 15,000 y 30,000 euros, aunque usted tenga el mejor grupo, aunque esté en el mejor lugar de la ciudad, aunque tenga las mejores cosas, aunque tenga las mejores instalaciones, dice, quiero que sepan una cosa: la gente va a seguirme a mí por la unidad que ustedes tengan. O sea que el Señor está llevando la unidad a un nivel totalmente diferente. Y quiero que sepa esto: creo que usted y yo no lo entendemos. Y no lo entendemos porque si lo entendiéramos, lo cuidaríamos. No hablaríamos mal al esposo o a la esposa. No hablaríamos, no diríamos, no quisiéramos apartar a nadie de nada. Y mantendríamos a todo costo la unidad. Usted pagaría por la unidad. Vaya a la siguiente parte del versículo o de lo que estamos leyendo. Yo les he dado a mis seguidores, o sea a sus discípulos, el mismo poder que tú me diste. Repita conmigo, el mismo poder que tú me diste. Está hablando del poder de Dios. Dios, yo se los he dado a ellos. Ahora note lo que dice: poder de sanar, poder de lo que usted entiende la palabra de Dios, milagros, todo lo que usted y yo entendamos. Note lo que dice aquí: con el propósito de que se mantengan unidos. Repita conmigo, con el propósito de que se mantengan unidos. Mire esto: todo lo que Dios le da tiene una condición: usted mantenga la unidad. Y se me abren los ojos y es totalmente correcto. Si le doy algo a mi hijo, es para que se mantengan bien las cosas. No le voy a dar algo a mis hijos para que se divida la casa. ¿O sí? No lo voy a mandar a la universidad para que se acabe el hogar. No le voy a dar algo a mi esposa para que se acabe mi hogar. Lo que voy a hacer, todo lo que Dios me da, es para mantener la unidad. Entonces, ¿cómo comienza la apostasía? Con dividir, con mantener pensamientos y actitudes que apoyen la división, participar en la división. Entonces, quiero que usted hoy entienda a este enemigo para que cuide su corazón con toda su alma, con todas sus fuerzas. ¿Por qué? Porque la división no comienza con el pastor, o sí, pero la división comienza con algo que usted tiene en su corazón, es un pensamiento. Cuide su hogar. Una iglesia con hogares fuertes es una iglesia fuerte. Una iglesia con gente que está en unidad es una iglesia fuerte, es un hogar fuerte. Y eso es lo que usted quiere. ¿Sabe qué es el complejo y los problemas que tenemos a nivel emocional los seres humanos? Es falta de integridad. Le voy a decir que es la falta de integridad. Dejan de estar unidos. No son uno en ellos mismos y entran los grandes conflictos y lo que viven ellos. Ahora, note lo que sigue en la siguiente parte del versículo. Entonces, para eso deberán permanecer unidos. ¿Para qué? Para experimentar el poder de Dios. Deberán permanecer unidos a mí. Le resalta esas palabras: como yo estoy unido a ti, así la unidad entre ellos será perfecta. El Señor no está orando por nada más, sino por unidad. Mire, algunos de nosotros se encuentran y dicen: pastor, ¿puede orar por mí? Sí, bueno, ¿qué quiere que ore? Ore por mis finanzas, ore por mi trabajo, ore por mi salud, ore por mis hijos o por mis relaciones. Esas son sus oraciones en el día. ¿Cuándo oró la última vez: Señor, úneme a ti?
Señor, lo que quiero es estar unido a ti. Y si usted me pregunta, ¿por qué estamos ayunando estas 21 semanas? La primera razón es por ser sensible. No son milagros, aunque queremos el milagro. Pero la segunda razón es porque queremos estar unidos. Ese es el milagro de la unidad. Y yo personalmente creo que la unidad es algo que Dios trae además de todas las cosas. Yo trabajo por la unidad y Dios la trae. Para algunos, para muchos no es un cuento antiguo que nosotros nos reunimos como familia los martes a comer, nuestros hijos y mi esposa y todo. Ese día Sandy hace algo supremamente diferente. Ese día se sube el estándar de la comida en mi casa y eso vale. Ese día dejamos todas las cosas alrededor y eso cuesta. Ese día intentamos no dejar que nadie haga otra cosa que tenga que hacer para ese día y eso es difícil. Ese día no dejamos entretener y dejamos celular y eso nos cuesta mucho y solamente por una razón: para mantener la unidad. La unidad es necesaria para mantener la fe. Entonces mire lo que dice: así, en la siguiente parte, así la unidad entre ellos será perfecta. Quiere decir que la unidad tiene niveles. Perfección en la Biblia quiere decir madurez. Así la unidad será perfecta y los de este mundo entenderán que tú me enviaste. Eso me vuela la mente. ¿Por qué los de este mundo, si yo ya les expliqué bien, si yo les he enseñado, si yo les muestro, si les muestro los frutos, todas las cosas, no entienden acerca de lo que está pasando, sino cuando yo estoy unido a otros? Por eso es que una persona, cualquier persona que esté presentando la palabra de Dios o que esté haciendo y no está bajo una autoridad, no está unido a alguien, quiero que sepa que es infructuoso. Aquí es lo que está diciendo es eso, es infructuoso. Aquí es lo que está diciendo es eso. Si usted no está unido a alguien en su vida emocional, espiritual, si usted no está unido a algo que tenga que ver con Dios, su vida es infructuosa. Por eso no hay creyentes sin iglesias. Es una contradicción. Un creyente que diga, yo creo en Dios pero no tengo iglesia, no estoy unido a ninguna parte, no funciona, es contradictorio. Es como un brazo que dice, yo soy del cuerpo pero yo vivo en la morgue. Quiero que lo piense de esa manera. Esto es lo que Dios nos está diciendo. Dice, la manera, si hay unidad entre ellos, esa unidad tiene que ser perfecta y los del mundo entenderán que tú me enviaste. ¿Saben por qué? Porque no es lo que usted y yo digamos, es lo que se transmite. Y la gente está buscando algo y es unidad. Pero creo que va más allá de ser aceptados. Es un lugar donde podamos unirnos y se unan a mí. El hogar que está buscando es estabilidad, es unidad. Entonces quiero que se detengan en este momento y piensen eso. ¿Qué cosas me están dividiendo? Y ya no estoy hablando de unas cosas inmensas, aunque las tenga, pero quiero que los lleve a pensamientos que los llevan a dividirse. No quiero estar más con mi esposo, no quiero estar más con mi esposa, no quiero, me da rabia esto, yo quiero que haga lo que él quiere, mi iglesia, esto, lo otro, qué pereza. Necesita pensar en eso y renunciar a esos pensamientos si usted quiere ganarle la batalla de la fe. Es la única manera. Ahora vamos a verlo en más adelante y vamos a explicar algo muy rápido. Ahora quiero llevarlo entonces a el segundo enemigo de su fe y cómo usted entra en la apostasía. El segundo enemigo son sus conversaciones no sanas. Anótelo allí. El segundo son las conversaciones no sanas. Repita conmigo, conversaciones. Más fuerte, conversaciones no sanas. Usted entra en apostasía cuando participa en conversaciones que no son sanas. Ahora, hago un paréntesis en esto, conecto esto con lo que estábamos diciendo. No es de extrañarse que la primera gran división que hubo en la historia de la humanidad entre Adán y Dios, no entre Dios y Adán, Adán fue el que se separó de Dios. La gran división comenzó con una palabra. La más grande división comenzó con una palabra. Y quiero decirle esto, que no son el 99% de las divisiones de la apostasía comienzan con palabras. Rápidamente lo llevo a sus notas y vaya conmigo a 1 Corintios capítulo 15 versículo 12 en sus notas y mire lo que dice. Este es Pablo tratando de arreglar uno de los más grandes problemas en una de las iglesias más efectivas o más bien dotadas que habían.
La Biblia nos habla de muchísimas iglesias: la iglesia de Éfeso, la iglesia de Corintios, la iglesia de la Odisea. Y no hay iglesia, de hecho tiene 2 cartas esta iglesia, más fuerte, más capaz que la iglesia de Corintios. Pero tenían un gran problema, y era un problema de división. Tenían un problema que los llevó hasta apostatar. Ahora quiero que vaya conmigo, y era un problema, de hecho uno de los problemas más básicos del cristianismo, y lo podemos notar en el versículo 12. Note lo que dice el versículo 12 y cómo comienza Pablo. Pablo les comienza a decir: chicos, iglesia, pero si nuestro mensaje, si lo que ustedes han entendido, si lo más básico, si lo que importa, si lo que es el fundamento, si lo que ustedes han creído, si eso es lo que, en lo que se basa su fe, si es la columna principal de lo que ustedes creen, de su relación con Dios, mire lo que dice: ¿por qué dicen algunos de ustedes que los muertos no resucitan? Ahora quiero que circulen las palabras: ¿por qué dicen algunos de ustedes? La división había comenzado por lo que unos habían dicho. La apostasía que ellos estaban entrando es que alguien me dijo, es que alguien está comentando. Por eso una iglesia la mata el chisme, pero también su casa lo mata el chisme, pero sus relaciones las mata el chisme, las mata cualquier tipo de conversación equivocada. Entonces Pablo en el siguiente versículo 13, comienza a argumentar, y escuche cuántos sís hablan allí, o condicionales, o cuántos problemas. Note lo que dice el versículo 13: porque si los muertos, circule la palabra así si quiere, porque si los muertos no resucitan. Pablo comienza a explicarles: chicos, pero si los muertos no resucitan, entonces tampoco resucitó Cristo. Versículo 14: y si Cristo, y si otra vez, otro argumento, y si Cristo no resucitó, el mensaje que predicamos no vale para nada. Imagínense, toda la conversación estaba basada en la base fundamental de la fe, y Pablo estaba como un león intentando debatir y decirles y explicarles, porque alguien había dicho. Y note lo que dice: porque si los muertos no resucitan, entonces tampoco Cristo. Versículo 14: y si Cristo no resucitó, el mensaje que predicamos no vale de nada, ni tampoco vale para nada la fe que ustedes tienen. Y si esto fuera así, versículo 15, nosotros resultaríamos ser hasta falsos testigos. Somos los más mentirosos del mundo, y estaríamos afirmando en contra de Dios que Él resucitó a Cristo, cuando en realidad no lo había resucitado. Si fuera verdad que los muertos no resucitan. Bueno, Pablo se metió en un señor lío intentando enseñar a la iglesia, porque algunos pocos dijeron. Quiero que saltemos unos versículos más adelante para probar esto. Versículo 33. Y sigue con el argumento, pero note lo que dice en el versículo 13. Y quiero que lo lea conmigo fuertemente toda la iglesia. No erréis. Más fuerte: no erréis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. ¿Qué les pasó? Comenzaron a tener malas conversaciones. Comenzaron a pensar mal, actuar mal, hablar mal. Si hay algo que siempre ha definido la apostasía dentro de una iglesia, dentro de una familia, de lo que sea, tiene que ver con las conversaciones. Primero división, luego comenzamos a escuchar: es que no estoy de acuerdo, es que no esto. Y ya le dije, hay 1000 razones para estar mal. Nuestra iglesia tiene 1000 razones y tiene cientos, no sé cuánta cantidad de errores tenemos en todos los aspectos. Y quiero que sepan una cosa: yo les voy a fallar. Pues que le fallo a mi esposa, o no le falla a usted a su esposo o a su esposa. Me fallan mis hijos, pero yo les fallo a ellos. ¿Cómo pueden pensar que no vamos a fallar como líderes? Es un pensamiento totalmente fuera de contexto, y esa no es la razón de su fe. Pero Cristo no le va a fallar. Y quiero que sepa una verdad más grande: usted se falla a sí mismo. Entonces hay miles de razones para dividirse, para apostatar, y solamente una: Cristo murió por mí. Amén. Denle un aplauso, por favor, ¿sí? Pero ¿qué los llevó a apostatar? Las malas conversaciones. Ahora, entonces, ¿qué hacer? ¿Cómo salgo de la apostasía en cuanto a lo que hablo? Dice: salgo cuando me aparto de malas conversaciones. Anótelo: salgo cuando me aparto de malas conversaciones. Usted tiene que decirle
y tiene que apartarse. No puede escuchar cualquier basura en la vida. Usted no puede escuchar cualquier cosa que le digan de su familia, de su esposo, de su esposa, de sus hijos. Usted no puede escuchar cualquier cosa que le digan de su iglesia, de Dios, de todo. Necesita apartarse, dejar de participar en estas conversaciones. Hace muchos años, cuando nosotros estábamos comenzando en el Evangelio, Sandy, mi esposa, estaba pasando, nuestra pastora comenzó a pasar por un momento muy difícil y Dios estaba acomodando varias cosas. Y yo recuerdo, yo había salido del ejército y mis últimos años fueron en el ejército antes de venir. Y en el ejército a uno le decían la orden y uno decía, como ordene. Y uno no tiene ni tiempo ni discutir, pero si le parece esto, no, hay que hacer como ordene, como ordene, como ordene. Todo el que haya estado en el ejército sabe que es así. Y yo venía con el chip en la vida cristiana. Y recuerdo que en un momento de su vida, de su crecimiento espiritual, estaba mal y la pastora le llamó la atención. Y cuando vino a casa estábamos ya a punto de acostarnos a dormir, esa última conversación que uno tiene, y me decía, es que esto pasó con la pastora. Y de repente sale, yo creo que tuvo que haber sido de Dios, no me digas más. Si me hablas mal de la pastora, no quiero que hablemos. Y ella cuenta, y él lo cuenta cuando enseña sanidades, y cómo fue eso para nosotros una gran enseñanza acerca de lo que es mantener la vida y que mantener la unidad en la iglesia y la fe. Y quiero que usted piense en esto, y no estoy hablando de cubrir lo que está mal, estoy hablando de aprender a escuchar y de no participar en aquello que a usted le hace mal y que aquello que lo divide. Usted necesita aprender a escuchar y usted necesita tener la valentía de decirle al miembro o a la persona o a su esposo, no podemos hablar de esto. Mire, usted cree a veces que Dios no lo escucha. Si Dios lo está escuchando, la Biblia dice, la sangre de Caín clama desde la misma tierra. Escuchó lo que estaba pasando. Escuchó sin estar presente aparentemente. Usted necesita saber que está escuchando, porque si no, usted cae en apostasía. Porque esa idea, la fe es una idea, y esa fe se va a ir dañando. Ahora, note lo que dice en Efesios capítulo 4, versículo 29. No salga de la boca de ustedes ninguna palabra mala, sino lo que la que sea buena para edificación. Usted necesita saber cómo hablar para edificar. Miren, son muchas las veces que yo mismo he sido quien ha dejado de edificar mi hogar, porque le he hecho una cosa negativa, porque he querido, porque no he pensado, porque simplemente estoy con rabia. Digo, no, pues esto no es así. Y lo que estoy haciendo es limitar la vida de mis hijos y de mi familia. ¿No es en la vida de usted igual? ¿O soy yo el único que aquí que peca? Pero gracias a Dios que me pone de hacerlo. Pero quiero decirle que eso es lo que hacemos. Pero él dice, entonces aprendan según la necesidad del momento, para que imparta gracia a los que escuchan. Su palabra tiene que impartir gracia. Su palabra tiene que impartir gracia, si no causa división. Escuchen, muchos de nosotros somos coléricos y creemos que todo lo podemos decir, y usted no puede decir todo lo que usted piensa. Y hemos pasado por grandes dolores por decir todo lo que pensamos. Usted no puede decir todo lo que piensa, usted tiene que pensar bien antes de hablar. Entonces, le he hablado de dos enemigos y voy a pedirle al grupo de alabanza muy despacio que se acerquen para terminar. El primer enemigo de su fe es la división. El segundo es lo que dice, pero el tercer enemigo, y anótelo allí en lo que usted tiene en sus hojas de anotaciones, es de la apostasía, son las relaciones desiguales. Cuando usted participa o tiene o mantiene más bien relaciones desiguales. Repita conmigo, de relaciones desiguales. Estamos en el punto allí, ¿no? Versículo en el punto 3. Muy bien, aquí viene. Cuando mis relaciones son desiguales. Perdón, esa es la palabra correcta. Cuando mis relaciones son desiguales. He visto algo muy importante, y es que se me olvidó decirle algo. Dicen que todos los crímenes, escucha esto, y esto hay que comprobarlo, pero casi que en la mayoría de veces es así. Casi en todos los crímenes la persona le ha confesado a alguien lo que hizo. Casi en todos los crímenes la persona le ha confesado a alguien lo que ha hecho. Todo comienza con una palabra. Entonces quiero que piensen eso. Lo llevo al tercer enemigo de su fe. El tercer enemigo de su fe es las relaciones desiguales. Y quiero llevarlo a este punto. La siguiente cosa que más influencia tiene sobre una persona son sus relaciones.
son con quien se acompaña, con quien habla. El proverbio callejero lo dice: dime con quién eres, dime con quién andas y te diré quién eres. El que entre la miel anda, algo se le pega. Siga por allí, por esa pista. Vaya conmigo a lo que dice la palabra de Dios. Amos capítulo 3 versículo 3. Amos 3 versículo 3. Escuche lo que dice: ¿acaso pueden dos personas andar juntas si no están de acuerdo? ¿Acaso pueden andar dos personas juntas si no están de acuerdo? Y pensando en esto, quiero llevarlo a esto. Nosotros hemos tenido muchísimas, o no muchísimas, voy a decir muchas parejas, muchos casos que hemos tenido que ver. Jóvenes que el uno es muy buen muchacho, el otro no parece tan buen muchacho, y de repente los dos son muy amigos. Hogares que aparentemente deberían ir bien y tienen una gran división y hay algo. Y uno siempre tiende a decir: este es el equivocado, no, es este muchacho. Y la Biblia nos es muy clara. Tiene algo que ver que tienen juntos. No pueden andar dos personas si no están de acuerdo. Y aquí voy a decirle esto: aún de acuerdo en lo malo. No hay un hogar que tenga dos hermanos, uno sea muy bueno y el otro muy malo. Siempre tiene que tener algo parecido. ¿Y qué tiene que ver esto con nuestra fe? Que son esas influencias los que ayudan a debilitar o a levantar una persona. Siempre he dicho que para que una persona camine con Dios necesita un líder, una persona que le vaya mostrando, y necesita un amigo que le apoye en su fe. ¿Cuántas veces usted ha sido literalmente detenida su fe por los amigos? Por lo que escuchó hoy, la influencia aún de sus padres y de sus esposos, o de alguien que estaba simplemente, inclusive de un pastor. Recuerdo que yo conocí del Señor y tuve mi primer encuentro con Él cuando tenía más o menos 15 años en unas misiones católicas. Y recuerdo haber pasado por una capellanía y allí conocí a una persona que era carismática y creyente, entre todas las cosas, esa tarde, y me explicó quién era Dios. Y yo recuerdo que tenía 15 o 16 años, y mis siguientes días fueron 4 o 5 semanas que estaba encendido. Yo siempre digo que fueron los días donde caminé sobre las nubes y estaba súper enamorado de Dios en ese encuentro. Dios había entendido, había pasado cosas que yo no podía comprender, pero había entendido que era Dios que me estaba buscando. Pero las siguientes semanas murieron en la tercera, cuarta, quinta y sexta, cuando mis amigos comenzaron a desubicarme y me sacaron de mi fe. Y me tomó 5, 6 o 7 años volver a conectarme con Dios. Para el tiempo cuando volví a conectarme con Dios, dije: Dios no existía. Y ya había interpretado la ley de la evolución, o la teoría, más bien, no es una ley, la teoría falsa de la evolución. Y había dicho: Dios no existe. Y ya podía interpretar absolutamente todos esos argumentos diciendo: ya se me ha olvidado todo lo que yo sabía en mi fe, porque nadie me podía quitar, no lo había leído en un libro. Yo lo sabía en mi corazón de que Dios estaba allí y que había tocado mi corazón. Lo había visto yo, lo vieron las personas a mi alrededor. Cuando llegué a esa academia militar me decían: llegó el cura, llegó el obispo, llegó el papa, llegó el santo. Y yo decía, no podía entender, y simplemente se fue apagando, se fue apagando. En el momento en el que yo soy compartido de Cristo, y Dios me muestra como si fuera una pequeña imagen en mi mente, como si fuera una vela que había sido apagada. En ese momento decidí no volver a apostatar de mi fe. 6 o 7 años negando y diciendo: Dios no existe, por unas malas relaciones. Por eso cuidamos a nuestros hijos con tantos celos. Por eso usted debe de cuidar lo que piensa, quién lo influencia. Y la palabra de Dios nos dice en 2 Corintios 6:3, usted lo tiene allí: no sean ustedes, no se unan ustedes. Está hablando de unir mal, en un yugo desigual. Y ese yugo desigual lo puede encontrar en su casa. Hay algunos que se casaron y comenzaron a subir y de repente comenzaron a bajar, y uno dice: ¿qué fue lo que pasó? Parece que es la influencia del uno y del otro. Usted tiene que tener un mismo espíritu. En determinadas veces mi esposa me ha detenido y me ha dicho: ¿por qué no tienes el mismo espíritu mío? ¿Por qué no vamos al mismo lugar? Y es porque yo me he dividido.
usted se divide y las personas a su alrededor tienen un decir en su fe. He conocido gente que estaba muy bien y se casaron con alguien que no era y se perdieron totalmente su fe. Y usted tiene que luchar por eso, porque usted no va a ser salvo por quien se case o por con quien se casa. Usted es salvo por con quien tiene la relación espiritual, que es Jesús. Eso es lo que marca su vida. Y de resto, cuando usted está claro, el resto camina perfecto. Entonces, ¿cómo salir de la apostasía? Cuando mis relaciones tienen el mismo espíritu, pero el correcto. Anótelo allí. Cuando mis relaciones tienen el mismo espíritu, pero el espíritu correcto. Y mire, quizás a partir de hoy usted tenga que llegar a su casa y decir: tengo que cambiar mi manera de pensar. Tengo que dejar de ponerle a mi esposo o a mi esposa zancadillas. Quizás usted tenga que llegar a decirle: tengo que dejar de ponerle a mis hijos, de evitar que crezcan. Tengo que dejar de dividir mi hogar. Quizás usted está dividiendo su hogar en su relación con Dios. Y quizás usted de los que digan, a lo mejor estar aquí: bueno, yo soy el papá y sabe una cosa, yo camino y no me importa, yo no tengo mi esposa que vaya a la iglesia. Y hay padres que dicen: envío a mis hijos a la iglesia con los abuelos, con los hermanos, con los tíos. Y lo que usted está haciendo es causando una división feroz. Siempre lo digo, es mejor, es menos dañino un padre que no camina con Dios a uno que camina dentro de la iglesia en división, en apostasía. Su influencia tiene un impacto sobrenatural en las personas. Por eso es que él dice: cuidado con quien se relacionan, cuidado con quien hace negocios, cuidado con quien hacen amistades, cuidado con los yugos desiguales. Y si Dios lo está librando de un yugo desigual, dígale al Señor: gracias. Y aunque le duela porque usted crea lazos porque se puso de acuerdo en algo, pero Dios nos dice esta mañana: no se dejen influenciar y corrija usted y corrija a su casa y corrijan a sus hijos. Conozco el caso de hijos que han sido creados en un hogar decente o cristiano. No voy a hablar de decente porque somos hogares todos pecadores, pero ese hijo mayor influencia a los otros y les daña el corazón y los daña totalmente porque no quiso jugar el papel de la unidad. Ahora vaya conmigo a 2 Corintios capítulo 12 versículo 18. Entonces, ¿cómo tener relaciones o cómo salir de la apostasía en cuanto a las relaciones que mantenemos? Y este es el punto que le acabo de decir: mantenga un solo espíritu. Escuche las últimas palabras acerca de Pablo y la iglesia. Y Pablo le está diciendo a su iglesia: miren, iglesia, ustedes creen que el problema es este, pero yo les aseguro, les garantizo que ese no es un problema que nosotros ocasionamos, sino que en realidad nosotros estamos en el mismo espíritu. Escuche lo que dice y necesito que lo entienda. 12:18 en sus escrituras o en sus notas. Cuando le pedí a Tito que los visitara y envié con él a otro hermano, ¿acaso Tito se aprovechó de ustedes? Pablo está diciendo: esto no está pasando por nosotros, esto está pasando por otra cosa. Escuche lo que dice: no, porque ambos tenemos el mismo espíritu. Quiero que circule esas palabras grandemente. Ambos tenemos el mismo espíritu. Pablo y Tito se movían en el mismo espíritu. Es algo que usted y yo tenemos que hacer. No se junta con alguien que no tiene el mismo espíritu. Y si no, pídale a esa persona: ten el mismo espíritu que yo tengo. Y dice: y caminamos sobre las mismas pisadas el uno del otro y hacemos las cosas de la misma manera. Quiero invitarlo a que piense en esto. Necesita hoy volver a coger el espíritu. Y coja el espíritu de su pastor, coja el espíritu de su iglesia, coja el espíritu de lo que lo lleva, coja el espíritu que es el verdadero espíritu y es el Espíritu Santo. Pero necesita limpiar su corazón. No puede estar dividido. ¿Saben por qué? Porque va a terminar apostatándose. Yo conozco personas, hombres o mujeres, que han traído a sus esposos al camino del Señor, aquí en otras iglesias, o simplemente a la fe, y más adelante los han ido sacando. Conozco padres o hijos que no han vuelto porque sus padres no fueron buena influencia para ellos. Y conozco gente que debido al mal testimonio ha terminado apostatando.
Entonces quiero que nos pongamos hoy en medio de este ayuno en pie. Y póngase en pie y vamos a abrirle el corazón al Espíritu Santo. Póngase en pie allí donde están y me gustaría que si usted tiene su pareja allí y si hay familia, se acerque un poco a ellos, ¿no? Nadie se salga de las sillas, pero si puede juntar un poco y vamos a pedirle al Señor que nos perdone. Miren, voy a invitarle a que pidamos perdón. Uno, por no mantener la unidad. Quiero pedirle que pidamos perdón y que seamos conscientes. Y no le estoy hablando de que usted sea tan malo como aquel que dejó su hogar. No, estoy hablando de las pequeñas cosas, porque la división comienza en su hogar, la apostasía, en esos pequeños pensamientos. Segundo, lo quiero invitar a que usted pida perdón o pidamos perdón como iglesia por nuestras conversaciones, por las que hay afuera, por las que usted hizo cuando llegó a su casa y simplemente dijo: es mi esposa, es mi novia, le puedo decir lo que quiera. Y usted entendió que era un instrumento de Satanás para dañar el corazón. Y por la influencia que hemos tenido, algunos de nosotros hemos dañado vidas enteras porque no influenciamos bien a los que estaban alrededor nuestro. Y es parte de nuestra renovación. Necesitamos ser renovados. Yo creo que la unidad es un regalo y que es un milagro además. ¿Por qué no pide el regalo de la unidad? Cierre sus ojos un momento. No sé con quién usted tiene su familia, no sé dónde está, si está pasando una apostasía en este momento, pero quiero pedirle que hoy comience a pedir perdón allí donde está. Cierre sus ojos. Espíritu Santo, muchas gracias. Hemos escuchado esta palabra con sencillez. Hemos escuchado esta palabra que tú nos das hoy, la que hemos leído, quizás con pensamientos que están dentro de nosotros, que luchan, donde decimos: no soy yo. Pero tú decías al comienzo de la predicación, cuando Sandy estaba enseñando: y confesé mi pecado, y dice: mis huesos volvieron a tener fuerzas. Señor, y aquí habemos muchísimas familias que necesitan de ti. No somos perfectos, estamos pasando por situaciones, algunos de dolor, algunos cambios, algunos de acoplamiento, por faltas en nuestro carácter. Pero Señor, no queremos apostatar. Nos hemos dado cuenta que conocerte a ti es lo mejor. Hemos entendido desde que caminamos contigo que no hay otra salida, que no queremos a alguien más sino a ti, que queremos que tú seas el más importante. Y tú sabes que nos ha costado y que hemos venido con herencias aún que son como maldiciones en nuestra vida, y herencias que nos apartan y traemos discordia a nuestros hogares, a nuestras casas, a nuestras iglesias. Venimos con deseos de división y luchamos con pensamientos de control, creyéndonos superiores a otros, creyendo que otros son inferiores, o creyendo que somos inferiores, y simplemente son pensamientos de división. Pero queremos amar la unidad. Abra sus labios allí. Señor, no sé cómo unirme mejor, pero tú oraste por unidad, y si oraste por unidad debe ser una oración correcta. Si no oraste por dinero, por casas, por más cosas, y oraste por unidad, Señor, yo quiero tener ese mismo espíritu que hay en ti. Yo te pido perdón si he sido una herramienta para dividir, si he sido una herramienta y por el cual muchos han dañado su vida por mí. Y te pido perdón, Señor, si mis conversaciones han traído división a personas a mi alrededor, especialmente a los de mi familia. Perdóname en el nombre de Jesús. Y yo quiero que le pidas perdón. En este ayuno quiero ser sensible para venir y ser limpiado y ser renovado por ti. Perdóname si he participado en conversaciones. Perdóname si he dejado, si he contemplado, acariciado pensamientos que son divisores en mi mente. No se los he dicho a nadie, pero es como si yo lo pensara. Y yo te quiero pedir perdón. Tú me llamaste a unirme.
Y una persona que es sana, una familia sana, es una familia unida. Y te queremos pedir perdón. Y si tienes que pedir perdón el día de hoy, yo te invito a que lo hagas. Y Espíritu Santo, nos presentamos ante ti para decirte que queremos tocar tu corazón, el corazón del Padre. Y toma unos minutos para adorar a Dios.